Buen día, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 1 conformado por Daniel, Vianey, Hugo y yo, Noemí. Hoy les vamos a hablar sobre el tema 3.2, que es la política educativa en el sexenio de 1964 a 1970, y el tema 3.3, que es la situación educativa en México a finales de los años 60. Yo les voy a explicar un poco de la política educativa. Como ya fue mencionado en anteriores videos, del año de 1964 a 1970, quien estaba en la presidencia en ese momento era Gustavo Díaz Ordaz. En el periodo de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz, se consideró ampliar las oportunidades educativas mediante apoyos económicos a la educación normal y capacitación del trabajo. Entre las políticas más importantes de ambos sexenios se encuentra la formulación del Plan de Mejoramiento y la Expansión de la Educación Primaria en México, o Plan de 11 años, y la distribución de libros de texto gratuitos para las escuelas primarias, que también motivó a la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. El secretario de Educación Pública fue el licenciado Agustín Yáñez. Cuando Agustín Yáñez llega a la Secretaría de Educación Pública, llega con el espíritu reformista de José Luis Mora, de Gabino Barreda y de Justo Sierra, y se refuerza con la continuidad voluntaria de una obra educativa con José Vasconcelos y se mantiene con Jaime Torres Bodet. A finales del sexenio del presidente, anunció poner en marcha las siguientes acciones. Incremento a la laboral cultural en la SEP. Educación que debía excluir cualquier doctrina religiosa. La educación primaria debía ser obligatoria y de manera gratuita. La enseñanza debía estar a cargo del Estado y las escuelas privadas debían tener autorización por el mismo Estado. Alfabetización a través de la televisión en 1965. Incorporación de materias humanísticas en la educación técnica en 1965. Y de 1965 a 1966, el Departamento de Profesores de Capacitación del Trabajo Industrial se separa de la Escuela Nacional de Maestros. A consecuencia de esto, se creó la Escuela Nacional de Maestros, de Capacitación para el Trabajo Industrial, para formar profesores de actividades tecnológicas para la escuela secundaria y centros de capacitación, y así ir mejorando el método educativo. Aumento del subsidio a las universidades. Las escuelas del país venían funcionando con dos tipos de calendario. En mayo de 1966, Agustín Yáñez dispuso la unificación de los calendarios escolares y con ayuda de estudios técnico-pedagógicos con respecto a los periodos de mayor asistencia o deserción y a los índices de mayor aprovechamiento, los resultados permitieron establecer mayor aprovechamiento durante los meses templados y fríos, y las vacaciones más útiles y gratas en el verano. Educación secundaria por medio de la televisión, mejor conocido como telesecundaria, y uso del procedimiento didáctico Aprender a Hacer. Eso se los explicará más detalladamente mi compañera Vianey. Bueno, por consiguiente yo les voy a hablar sobre la educación secundaria. En el año de 1968 la educación secundaria se comenzó a impartir por televisión. De ahí el término telesecundaria, mismo que fue un modelo creado con el único objetivo de que estas transmisiones televisivas llegaran a las zonas rurales o de difícil acceso de la República Mexicana. A raíz de esto, la alfabetización es por medio de la televisión. Esto surge por el carácter revolucionario, ya que se instaura por la demanda de la sociedad tanto en el conocimiento como en el dominio de escritura y lectura. Hoy en día existen más de 18.620 telesecundarias a nivel mundial, de las cuales 49 se encuentran en la Ciudad de México. Se emplean dos métodos educativos. El primero es aprender haciendo. Esto quiere decir que cada estudiante es agente de su propio conocimiento. Su concepto es parte de una reflexión sobre el proceso de aprendizaje. Y el segundo es enseñar produciendo. Esto quiere decir que se crea una unión de la educación escolar con el trabajo productivo.
Geografía, primer grado. Bloque 2, 16. Distribución de la población y sus consecuencias. Sobrepoblación. Hola, internautas. En el acueducto de los Remedios, en Naucalpan, Estado de México, se pueden ver los barrios de la periferia de la ciudad. ¿Ustedes saben por qué surgen estos asentamientos? Hola a todos. Surgen como consecuencia de la sobrepoblación en las ciudades. Los invito a ver la siguiente cápsula. El acelerado crecimiento demográfico origina sobrepoblación en el mundo. Según los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en 2017 había 7.550 millones de habitantes en el mundo. Las regiones con mayor población absoluta eran Asia con 4.504 millones y África con 1.256 millones de habitantes. México tenía arriba de 129 millones. Según las proyecciones de población, para 2050 habrá más de 9 millones de habitantes en el mundo. Asia y África continuarán siendo las regiones con la mayor cantidad de población absoluta. Y México rebasará los 164 millones. Después surge la implementación del cuarto, quinto y sexto de primaria en las comunidades rurales, ya que con esto lo que se perseguía era expandir y mejorar la educación primaria. Dentro de los logros educativos de su sexenio encontramos que se realizó el servicio educacional denominado orientación vocacional. Se implementó la profesionalización de los docentes, esto quiere decir que se ofrecieron cursos de capacitación. Y por último, la creación de institutos normales para la especialización en educación preescolar y el nivel superior. Se habla también de una educación ausente, ya que la situación social y educativa de esos tiempos se encontraban en estado de alerta. Esto porque los medios de comunicación mostraron anuncios alusivos a los Juegos Olímpicos, mientras en las escuelas y en las calles cientos de estudiantes fueron detenidos, torturados, desaparecidos o incluso asesinados. Con todo esto nos referimos en sí a la protesta estudiantil de 1968. A casi 52 años de la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en la capital de México, miembros del ejército y agentes gubernamentales, encubiertos, abrieron fuego contra una protesta estudiantil pacífica. El resultado, según algunos reportes, fueron solamente decenas de manifestantes asesinados. Un poco más de medio siglo de distancia, sin embargo, la fecha no es solo conmemoración de las víctimas de la violencia estatal o de la lucha por la democracia. Su significado histórico va más allá de esos acontecimientos y se ha transformado en un episodio inusual en la historia mexicana. Es sin duda el evento de la memoria más auténtico que tenemos. Enmarcados en la frase 2 de octubre no se olvida, el 68 legó un caso insólito de interacción entre memoria y lucha política en México. La masacre de Tlatelolco no se olvida porque marcó un cambio radical e irreversible en las relaciones entre la sociedad y el Estado en México. El 68 es un llamado a no olvidar ese cambio. Como conclusión, la política educativa de Díaz Ordaz estuvo encaminada a reorientar la educación en el sentido del trabajo productivo, a la orientación vocacional para así poder aprovechar al máximo los recursos humanos. También, como pudimos ver, usó mucho los medios de comunicación masivos, así como la adopción de los métodos de aprender haciendo y enseñar produciendo. El saldo del sexenio Díaz Ordazista en el terreno educativo es para muchos negativo. Las metas del plan de 11 años no se cumplieron en ese sexenio, quedando trunco el intento de planificar trascendiendo al gobierno en turno. Este método de la telesecundaria es muy similar a lo que se está viviendo hoy en día, ya que gracias a la cuarentena los niños no pueden salir a tomar clases.
Los maestros de algunas escuelas les piden que vean clases de 11 a.m. a 2 p.m. así para que los niños sigan aprendiendo y no se atrasen en sus clases. Esto es a nivel básico. Los canales por los cuales se está transmitiendo las actividades o las clases son el canal 11.1 y 11.2. A continuación, mi compañero Daniel y yo les hablaremos del tema 3.3, la situación de la educación en México a finales de los años 60. Es a finales de esta década cuando se da una de las mayores reformas realizadas al magisterio de las que se tenga registro. ¿Y por qué es tan relevante esta reforma? Porque no solo se buscaba la formación y mejoramiento profesional de los docentes a través de la reestructuración de sus planes y programas de estudio, sino también que se sumó a esto la gran intervención en el mejoramiento de sus instalaciones, así como la construcción de nuevas sedes. Por ejemplo, se construyó la Escuela Normal de Especialización, que fue un claro ejemplo de que se buscaba que el profesorado aspirara a un mayor desarrollo profesional. Y por otro lado, se remodeló en su totalidad la Escuela Normal Superior de México, que desde su edificación en 1881 nunca se le había realizado un mantenimiento mayor como del que fue sujeta. Dentro de los principales cambios a los planes y programas de estudio del magisterio tenemos los siguientes. Se ampliaron los cursos de didáctica de 3 a 6 semestres. Se puso énfasis en la preparación pedagógica. Se hizo obligatoria la asignatura Política Educativa de México. Se fusionaron las especialidades de Historia de México y de Historia Universal. Se estableció que los alumnos sin antecedentes pedagógicos cursarían un año introductorio y de nivelación pedagógica. La especialidad de maestros de normal y técnicos en educación se dividió en dos ramas, psicología educativa y pedagogía, que cabe mencionarlo sigue vigente hasta nuestros días. Se instaló el doctorado en pedagogía, se transformó radicalmente la especialidad de civismo en educación cívica y social y se estableció por primera vez en México carreras para la formación de maestros en orientación educativa y vocacional, dibujo técnico y actividades tecnológicas, además del establecimiento de los primeros centros regionales de enseñanza normal y el fortalecimiento del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Paralelamente se desarrollan las reformas en la educación preescolar y primaria. En nivel preescolar, el Consejo Técnico aprobó lo siguiente: la protección a la salud, la iniciación en el conocimiento y uso de los recursos naturales, la adaptación e incorporación al ambiente social, el adiestramiento manual e intelectual y la expresión creadora. Básicamente se buscaba el desarrollo biopsíquico de los alumnos enfocado en sus intereses y sus necesidades. En cuanto al nivel primaria, se abarcó lo siguiente: se abundó la organización de los conocimientos en asignaturas y se procuró enlazar el aprendizaje a las necesidades vitales del niño y a sus propias experiencias, y se propuso estructurar las materias en áreas que correspondiesen a los grandes objetivos de la educación nacional y a la formación de hábitos y destrezas de importancia esencial, como el mejoramiento del vigor físico, la investigación del medio y el aprovechamiento de los recursos naturales, la comprensión y el mejoramiento de la vida social, las actividades creadoras, las actividades prácticas y la adquisición de los instrumentos de la cultura, lenguaje y cálculo. Y finalmente se llevaron a cabo las reformas en la segunda enseñanza, que comúnmente conocemos como nivel secundaria, y se contemplaron las siguientes modificaciones. Se redujo la carga académica al disminuir el número de materias de carácter netamente intelectual. Las actividades que ocupaban el 36% del tiempo total serían obligatorias, pero no serían evaluadas de acuerdo con una escala numérica y por medio de exámenes. Las actividades tecnológicas serían obligatorias con el propósito de que los alumnos adquirieran una verdadera capacitación técnica, industrial, comercial, agropecuaria, etc., de acuerdo con las necesidades, los recursos disponibles y la inclinación del alumno. De esta manera, las actividades tecnológicas no solo servirían para explorar habilidades y formar actitudes positivas frente al trabajo, sino que además proporcionarían una preparación práctica para enfrentarse a la vida, en caso de que, como era tan frecuente, los alumnos tuviesen que abandonar prematuramente sus estudios.
En cuanto a las materias académicas, se incluyó en el tercer grado un seminario de historia contemporánea en el que se estudiaría México y el mundo en el siglo XX, pues usualmente los cursos de historia solo llegaban al siglo XIX. Por último, la educación cívica perdía su carácter de asignatura en los dos primeros grados, considerando que es más importante que el adolescente muestre en la práctica una conducta de servicio social a que domine los conocimientos teóricos y jamás los apliques. Los dejo con mi compañero Daniel, que seguirá desarrollando el tema. Días, tardes o noches, compañeros. A continuación le voy a hablar de uno de los sexenios donde más se dio el fomento a la educación técnica en el país. Se trata del sexenio de Adolfo López Mateos. Este presidente gobernó de 1958 a 1964 y fue graduado universitario, además de director de una universidad del Estado de México, por lo que tras sus raíces como alumno era obvio que iba a tratar de fortalecer la educación del país. Nombró como director general del Instituto Politécnico Nacional a Alejo Peralta. Este director fue graduado de la ESIME y además estuvo en el cuadro de honor de su carrera. Durante la gestión de ese director fue que se obtuvieron las 250 hectáreas que sirvieron para que se creara a la posta la Unidad Superior de Zacatenco. Nombró también titular de la SEP a Jaime Torres Bodet, que fue un prestigiado intelectual de la época y que además tuvo cierto acercamiento con el Politécnico Nacional, por lo que también tenía un interés grande en fomentar la educación técnica del país. Creó la Secretaría de Enseñanza Técnica y Superior y puso al mando a Víctor Bravo Aguja, otro graduado de la ESIME. El 9 de marzo de 1959 decretó la Ley Orgánica del Politécnico Nacional, la cual ya había sido expedida durante el sexenio de Ruiz Cortines. Adicionalmente, creó el patronato de las publicaciones del Politécnico, lo cual servía para recopilar las actividades que realizaba la institución dentro, así como para distribuirlas a lo largo del país. Creó también el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, para producir investigadores especializados y que estos fomentaran en los estudiantes el deseo de alcanzar el mismo grado de excelencia y mejorar así a los técnicos del país. Durante su sexenio también creó el primer canal de difusión académica que hasta hoy en día sigue en funciones, que es el Canal 11. Se fomentó también la remodelación de las vocacionales tanto en instalaciones como en su programación educativa, incluso llegando a la creación de la vocacional número 7 y la instauración de la secundaria técnica en las prevocacionales que en ese tiempo aún existían. El 17 de agosto de 1964, junto al secretario de Educación Pública, Torres Bodet, fundó la Unidad Profesional de Zacatenco, que hasta hoy se mantiene como una de las instituciones centrales de todo el Politécnico Nacional. Se masificaron también las secundarias técnicas a lo largo del país, ya que se buscaba que si los jóvenes no continuaban sus estudios, pudieran ejercer alguna profesión de lo que se ejercía en esas secundarias técnicas. También creó el CONFRI, que servía para regular el desabasto de trabajadores preparados en las industrias, ya que esto era un grave problema para el país. A su vez creó también el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial y Agropecuario, con el fin de capacitar a dichos trabajadores y también dotar de herramientas a los que trabajaban en el campo. Finalmente, para cerrar el sexenio de López Mateos, creó el CENETI, Centro Nacional de Enseñanza Técnica e Industrial, bajo la dirección de Víctor Bravo Aguja, el señor Padilla Segura y Manuel Geiser, cerrando el mejor sexenio en cuanto a educación técnica se refiere. Desde su toma de posesión, López Mateos manifestó su deseo de impulsar la educación en el país. Como exestudiante y director de una universidad del Estado de México, sabía de la importancia de este rubro, y vaya que logró su cometido, impulsando a niveles nunca antes vistos lo que fue la escuela técnica en el país. Como vimos, no escatimó en las instituciones y subsecretarías con tal de lograrlo. Puso a la gente correcta en los puestos correctos, siendo uno de los más destacados graduados de la ESIME del Politécnico. Y Jaime Torres Bodet, como ya mencionamos, que tuvo cierta cercanía con el Instituto Politécnico Nacional y su preferencia por la educación técnica.
Hoy en día se le atribuye mucho a Lázaro Cárdenas lo que es el Politécnico, pero no hay que olvidar que en el sexenio del presidente López Mateos se vivió uno de sus mayores niveles de apoyo en la historia. Fundaron su unidad central, que es la unidad de Zacatenco, se crearon medios para que se pudiera difundir lo que se hacía dentro del Politécnico a la gente y se reestructuraron sus escuelas vocacionales para que se pudiera dar una mejor educación. Gracias en buena medida a esto y más, el Instituto Politécnico Nacional puede presumir lo que es hoy en día, al menos en parte. Su educación técnica que soñó Mateos sobrevive hasta el día de hoy con las secundarias técnicas, de las que incluso yo fui alumno de una, y del Instituto Politécnico Nacional, del que incluso fui estudiante. Eso sería todo de nuestra parte. Que tengan un buen fin de semana. Por su atención, gracias.